Alfonso, tú me decías, hay un run en el Supremo, hay sectores de la magistratura y de la Fiscalía conservadores que dicen vaya papelón el rey Felipe VI en el inicio del curso judicial con un fiscal general de Estado imputado. Sí, hay una iniciativa, si nos lo confirman fuentes jurídicas a La Sexta, para plantar incluso al fiscal general del Estado durante ese acto de apertura del año judicial del próximo viernes. Se baraja la posibilidad de no entrar a su discurso, que es el que da comienzo al acto, entrar después o incluso entrar pero abandonarlo en el momento en el que García Ortiz se disponga a hablar. Es algo que figuras muy relevantes del sector conservador, personas que se alinean en esas tesis, consideran que no pueden hacer por la presencia del rey y de la presidenta del Tribunal Supremo, Isabel Perelló. Lo van a debatir en los actos de toma de posesión que se celebran hoy a la 1, importantes actos también porque toman posesión los presidentes de las salas segunda y tercera, y veremos si finalmente ese plante se concreta el próximo viernes. Tú has desvelado esta mañana que hay más de un magistrado, que hay muchos magistrados que están intercambiándose mensajes y chateando sobre la posibilidad de incluso hacer un gesto de reprobación al fiscal el viernes en presencia del rey. Efectivamente, lo contaba ahora Alfonso, esto lleva calentándose ya varios días. Yo creo que ha empeorado ese calentamiento por las declaraciones que hizo Pedro Sánchez en la entrevista de este lunes. Y efectivamente hay grupos de chat, conversaciones, mensajes, incluso citas en privado, donde se está hablando de la posibilidad de hacer este gesto de rechazo a la presencia del fiscal general en el acto de apertura del año judicial. En el acto interviene el rey. Quizás la presencia del rey es lo que hace que no tengan claro el gesto de reprobación o de enfado, ¿no? Efectivamente, es que es muy complicado separar, la oficialidad del acto del hecho de que se haga un plante, y nadie quiere levantar susceptibilidades ni, por supuesto, pues hacerle un feo ni al rey ni a la presidenta Isabel Perelló. Es por eso que una de las opciones que se baraja es la de no entrar hasta que el discurso del fiscal general haya terminado, porque ese formato, digamos, de la protesta permitiría que no se levantaran en presencia de Felipe VI y abandonaran la sala, sino que entraran pues después, una vez que haya terminado ese discurso. Otra opción es directamente la de no acudir y ahorrarse así el hecho de tener que estar en presencia pues de un fiscal general que está procesado por revelación de secretos. Beatriz Parera, estaremos muy pendientes. Todavía no han tomado la decisión de si llevarán a cabo algún tipo de gesto simbólico para mostrar su enfado, ¿no? No han tomado esta decisión en el disgusto. Lo que pesa sobre todo, aparte de la presencia del rey, es el hecho de que en esa sala, en el público, estará el tribunal que va a juzgar al fiscal general, puede estar el instructor que le ha investigado y también puede estar el fiscal que ejerza la acusación en el juicio que se va a celebrar. No solamente es una cuestión institucional, sino también formal. Eso es una discusión, yo creo que legítima y que es razonable. Oiga, si tiene que dimitir o no tiene que dimitir el fiscal ante una situación como esta, creo que las dos posiciones son razonables, porque también el proceso ha sido muy particular, no solo por lo que dice el voto particular, sino porque lo sabemos, porque hay periodistas, varios periodistas que han ido allí a contar una cosa que el juez no les ha hecho ni caso, y que sabemos, los que les conocemos, sabemos que son periodistas de larga trayectoria y que es verdad y que no van a ir a mentir. Es ridículo pensar que un periodista con trayectoria va a ir a mentirle a la cara al Tribunal Supremo. Todo eso es discutible, pero efectivamente, desde el punto de vista institucional, es perfectamente legítimo decir que se dimita. Ahora, hacerle un plante. ¿En serio? Señores responsables de la justicia de este país, de altísimo nivel, ¿se están planteando en serio? ¿Y la excusa para no hacerlo es que está el rey? Oiga, ¿y si no está el rey, qué? Y si no está el rey, pero que ustedes son representantes de la justicia, son representantes de la máxima institucionalidad que deciden... Pero pidamos la institucionalidad a todas las partes. No, por eso digo que una cosa es pedirle... O sea, no vale solo pedírsela a una. Pero una cosa es que estos señores, trasladen con su legítima libertad de expresión, o a través de las asociaciones, como han hecho, por cierto, a través de las asociaciones, en expresiones libres, en un artículo, decir, oiga, yo creo que debe dimitir el fiscal. Bueno, es una opinión bastante legítima y me parece que argumentable. Otra cosa es hacerle un plante. Pero oiga, pero que de verdad... Y dicen, no, motivos habría, pero no lo hacemos porque está el rey. De verdad, vamos a ser un poquito serios, que como tú bien decías antes, primero tiene la presunción de inocencia, es discutible, insisto, la posición de decir tiene que dimitir me parece legítima, pero es discutible. No es un señor
que es un señor que le han pillado No con está 50 condenado. millones de euros en Suiza. Estamos discutiendo la posibilidad de que pudiera haber filtrado y no está absolutamente No, nada pero lo claro. que no es discutible es el deterioro institucional. Sí, pero que estoy eso es hablando lo que del nivel de vemos. plante. Digo, lo que discuto, o sea, insisto que de pedir la división me parece que es, por supuesto, razonable, pero de llegar al nivel ya de, digo, la institucionalidad, llegar al nivel de hacer un plante en el día de la... Bueno, yo no sé, de verdad, ya los jueces, bueno, se manifiestan con toga en la puerta con una ley que no existía, se meten en política, digo, en debates políticos, entran a opinar sobre el gobierno, dicen que debería cambiar el gobierno, y ahora algunos quieren plantar al fiscal general de Estado. Yo creo que no pasará, 12 y pero 17, será por el rey. retomo. Entonces, ¿por qué jueces con togas, que debían de ser igual de respetuosos con el Poder Ejecutivo, estoy de acuerdo. han estado en juzgados con pancartas que dicen sanchismo fuera? Insisto, alguno llevando alguna instrucción. Entre de ellas, estas. la jueza de Badajoz, que instruye el caso del hermano del presidente del gobierno. Porque me interesa especialmente ese debate que hay conforme, vale, el presidente del gobierno no debe criticar alguna instrucción del Poder Judicial. Y el Poder Judicial puede criticar decisiones del legislativo sin ni siquiera conocer la ley, como en el caso de la amnistía. Bueno, a mí me parece que como en tantas cosas se desvía la bolita, ¿no? Se desvía la atención. O sea, y el problema ya es si Pedro Sánchez invade el Poder Judicial, ¿no? Oiga, pero lo que hay que analizar es el contenido al que se refiere. Es decir, y ha sido muy concreto. Se ha referido a algunos jueces, a algunas instrucciones. Todos sabemos a cuáles se refiere. No es la primera vez que hace esa reflexión. Y hay quien niega, no, en este país no existe lawfare. Bueno, hay casos de lawfare. Hemos vivido casos de lawfare como catedrales. Y que alguien opine que, dadas algunas instrucciones judiciales, y puedo citar la del fiscal general, y tengo aquí documentos de juristas perfectamente relevantes que han dejado, a mi juicio, en ridículo la sentencia, como lo ha hecho el propio magistrado que hizo un voto particular, porque no hay pruebas de lo que se está diciendo. Pero dicho esto, la separación de poderes, como decía antes, tiene que ir en las dos direcciones. Y si no, alguien está creyendo que solo él tiene derecho a actuar, a decir, a criticar, etcétera, a otro poder. Hay magistrados del Supremo en activo que están escribiendo en los periódicos artículos en los que insultan al presidente del gobierno. Y no pasa nada. Quizá el Consejo del Poder Judicial, que ayer, por cierto, también se hizo una alusión en la entrevista, en algún momento tendría que explicar por qué no ve ningún problema en conferencias de jueces que insultan a dirigentes políticos, etcétera. Eso no viola la separación de poderes. Con un añadido que me parece importante. La justicia, los jueces, que son los titulares de impartir justicia, tienen además la obligación de aparentar imparcialidad, porque va en su función. Tienen derecho a tener las ideas políticas que les dé la gana, pero públicamente tienen que ser conscientes de que pueden perder la apariencia de imparcialidad a la que están obligados si actúan de determinada manera. Y sí, creo que el presidente del gobierno y el presidente de cualquier comunidad de vecinos tiene derecho a criticar esas actuaciones. A mi juicio no tiene la misma responsabilidad el presidente de una comunidad de vecinos, con todos los respetos, con el presidente del Gobierno de España. No lo creo. A partir de ahí, me parece interesante, como ya te había escuchado la pregunta, si quieres entramos de lleno. Me parece interesante el debate que se dice, oiga, si a usted, al presidente del Gobierno, yo se lo reclamo, un respeto absoluto, nítido, pulcro a las decisiones judiciales y a la actuación judicial, aunque defienda a su mujer, aunque defienda a su hermano, solo faltaba su inocencia, se le debe de exigir a los jueces, se lo debe de exigir. Bueno, yo creo que el presidente hablaba de su entorno directo, pero también con respecto al fiscal general, yo creo que ahí el gobierno tiene que ser nítido en su respeto, pero tú decía Xavi, ¿no? Y me parece un debate muy interesante. Habrá que exigirle a los jueces también pues una pulcritud a la hora de su actuación. Me parece interesante, pero reclamémoselo a esos jueces que han hecho una serie de declaraciones o se han fotografiado con una serie de pancartas que consideremos que no son adecuadas. Ahora, Pablo, yo eso se lo reclamo a los jueces, es que estamos viendo, al presidente del gobierno. Estamos viendo una imagen donde creo que si no es así, estoy viendo las imágenes y creo que son así, pues rectifico. Pero creo que en esta magistrada es la que está instruyendo el caso del hermano del presidente del gobierno, David Sánchez. Está en una manifestación
con pancartas que dicen hay que acabar con el sanchismo, o en términos muy parecidos. Claro, esto lo puede hacer un magistrado y el presidente del gobierno no puede decir que algunos jueces están haciendo política. Bueno, pero quiero decir, yo creo que estaba en un parón, ¿no? Sí, pero con una pancarta que decía, al lado de una pancarta que decía hay que acabar con el sanchismo. Ella no está llevando en todo caso, la pancarta, y la magistrada, quiero decir, la magistrada que denunció una situación de acoso, las instituciones superiores a esta magistrada han avalado la investigación de la jueza. En todo caso, reitero, me parece interesante el debate que tú tienes, y yo creo que los jueces, más en estas circunstancias y en este contexto, tienen que ser lo más pulcros posibles, y desde luego no están con pancartas o no con pancartas. No ha hablado de los jueces, pero es que nadie ha con hablado de eso. algunos jueces, entre que ellos es muy diferente. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que el ciudadano, cuando escucha al presidente del gobierno criticar a algunos jueces, que son precisamente esos jueces que investigan a su entorno personal, al fiscal general del Estado, puede llegar a la conclusión de que, pues entonces el juez que está juzgando a mi hermana o a mi padre, o que me a determinados fiscales, o se criticaron a determinados jueces. ¿Qué decía el Partido Socialista? Y con razón. Oiga, deje usted actuar a los jueces, deje usted actuar a los fiscales. Dime una sola instrucción judicial, que puede haberla, pero comparable a las que estamos citando. Yo he escuchado al Partido Popular criticar a jueces y a fiscales, y al Partido Socialista llevarse las manos a la cabeza. Y creo que el Partido Socialista tenía razón. Será parte, hoy yo lo que creo es que será parte del debate político. Cuando empieza la gran instrucción que luego descalvagará a Mariano Rajoy del gobierno, hubo una aparición, digamos, secuencial de toda la cúpula del PP diciendo que esto no era una causa del PP, sino una causa contra el PP. Era yo muy joven, pero estaba yo en esa sala de prensa. Lo que quiero decir es que se ha producido, aparte de esto, actuaciones que se dicen. Por ejemplo, si hay que anunciar 3 días antes de unas elecciones la imputación de la mujer del presidente del gobierno, que se la llama a declarar mes y medio después de las elecciones, si no se podía hacer después. Si calificar en el momento de las negociaciones a Puigdemont, justo en ese momento, de posible acción terrorista, puede interpretarse también como una intromisión en el poder político. Si hay manifestaciones en los juzgados de jueces con pancartas, con acciones contra acciones del gobierno, si se manifiestan contra una ley que no se conocía siquiera el extracto, que era la ley de amnistía, si eso se permite, ¿se puede permitir que el Poder Ejecutivo también critique a algunos jueces? Pero Xavi, podemos poner en solfa, o podemos criticar, o podemos abrir ese debate que a mí me parece muy interesante, y decirle a los jueces, oiga, ese no es el camino, pero no decir, como los jueces lo hacen, pues 2 tazas más, y que el presidente del gobierno lo haga en prime time, en la presentación de los informativos de Televisión Española. Hombre, pues yo... Eso decidirá él si lo hace aquí o lo hace en otro momento. Si ahora de prime time, encantado. Pero digo que si el presidente del gobierno... Pepa, le pregunta por los jueces. El presidente del gobierno puede decir que a la mayoría de los jueces... Pepa, porque le sacó el titular, pero quiero decir, cuando tú pones de acuerdo a todas las asociaciones de jueces, a las progresistas y a las conservadoras, y dicen, este no es el camino, quiero decir, al final, de verdad, yo creo que el presidente del gobierno tiene un plus de responsabilidad. Porque es el jefe del gobierno, porque le están escuchando a los ciudadanos. ¿Y qué es lo que hace? Criticar a los jueces. Algunos jueces. Voy ahora con esta parte, pero antes meto más reacciones. Pero también a los jueces se le exige neutralidad e imparcialidad. Si salen con pancartas contra el presidente del gobierno, contra las leyes... pues entonces el presidente del gobierno... No, pero digo entonces que solo lo puede hacer una parte, la otra no. Pues cuando los jueces critican al gobierno, parece que nadie ha criticado a los jueces. Desde luego no lo he escuchado en el partido de la oposición. Cuando el presidente del gobierno critica a algunos jueces, sí que no lo puede hacer. Esa es la... Si me permite solo una puntilla. Contradicción absoluta. En este pero muy breve, que tengo que ir con Antonio y con Paloma. Es que yo creo que en esto el rifirrafe de si puede o no puede, es que esconde una cosa que va más allá de todo esto. Es que si no somos conscientes de que desde hace ya bastante tiempo hay miembros del Poder Judicial que están interfiriendo en la política en este país, y que esto en términos democráticos es muy grave, si no somos conscientes de eso, el debate es otro. Pues pueden ser 2 debates. Todas las asociaciones de jueces han criticado esas palabras de
de Pedro Sánchez y le piden respeto a la magistratura. El exmagistrado Baltasar Garzón no ve problemas, sin embargo, en esas declaraciones de Pedro Sánchez. Si alguien cree que un juez actúa mal, existen causas legales. Lo que es inaceptable son las críticas genéricas a la judicatura y son especialmente graves estas críticas cuando provienen del presidente del gobierno, a quien se le debe exigir mayor prudencia y respeto a la justicia. Yo no veo interferencia ninguna del presidente del gobierno en la independencia judicial por la crítica que ha hecho a la actuación de algunos jueces. Eso no significa para nada un ataque a los miembros de la judicatura. Nadie está exento de crítica y, por tanto, lo que hay que hacer es argumentarla. Bueno, ahora vamos con esta parte. El debate, decía Jesús, es doble. Uno, si se puede hacer esa crítica de doble dirección, y luego, si hay fondo o no para criticar algunas acciones judiciales en los últimos tiempos. Antón Losada. Bueno, yo creo que deberíamos aplicar un principio que me explicaba a mí un profesor que tenía Derecho Penal en Santiago, ¿no? Que es que no se puede hacer legislación sobre casos específicos. Yo creo que deberíamos separar dos niveles de debate. Uno, el que tú planteas, cómo deben ser las relaciones entre los poderes del Estado. Y dos, la casuística concreta del momento concreto en el que vivimos. Porque si no separamos las dos cosas, es probable que entremos en esta guerra de, pues si uno dice, el otro tiene que decir, y yo creo que ese camino tampoco nos lleva a ninguna parte, ¿no? Es decir, la democracia es deliberación. Entonces no pasa nada porque alguien de un poder opine sobre lo que hace el otro poder. El Poder Ejecutivo opina sobre lo que hace el Legislativo opina sobre lo que hace el Ejecutivo, y también se puede opinar sobre lo que hace el Poder Judicial. Igual que el Poder Judicial opina muchas veces, no solo con manifestaciones, en muchas sentencias. En muchos autos y muchas sentencias hay reflexiones muy válidas sobre el contenido de determinadas leyes, si las leyes se ven superadas o no por la realidad que los magistrados ven todos los días en sus juzgados. Yo creo que el problema que tenemos es que equiparamos crítica y ataque. Y yo te puedo criticar a ti no significa que te esté atacando. Bueno. Ni que esté, bueno, en tu caso seguramente sí, porque eres en Pontevedra. Pero en el caso del resto, se puede... ¿Qué hay de malo en que el presidente diga algo que a mí por lo menos me representa? Yo estoy completamente de acuerdo con él. ¿Hay jueces haciendo política? Sí. Es evidente. Y eso a lo mejor debería haber el debate de si hay jueces efectivamente haciendo política. Y eso nos llevaría al segundo elemento. Entonces, por contestar a las dos cuestiones. Primera, a mí no me asustan las declaraciones de nadie. Lo que me asustan son las decisiones de esos que hacen declaraciones. Y ahí es donde realmente se mide el respeto de unos poderes por los otros. Lo que me preocupa son las sentencias, las leyes, los decretos. Eso es lo que me importa. Las declaraciones, los comentarios, las críticas. A ver si recordamos que la democracia es deliberación y que la deliberación exige, efectivamente, opinar sobre lo que hacen los demás. Y pues el segundo elemento, lo que dijo ayer el presidente del gobierno, es que tiene razón, es que está sucediendo. O sea, no es una injerencia, es una constatación de una realidad. Paloma. Yo también creo que la democracia es separación de poderes, eso también es una obviedad. Yo sí creo que es de ida y vuelta. Creo que hemos criticado y creo que está mal que haya jueces que se pronuncien en esos términos, en términos personales y que ataquen directamente al gobierno. Creo que es reprochable, creo que existen cauces legales y entiendo el reproche de que el Consejo General del Poder Judicial en muchas ocasiones no lo ha comenzado, no le ha dado causa y me parece muy bien la crítica. O sea, creo que no deberían hacerlo y creo que además los jueces que lo hacen efectivamente están expuestos a perder toda imparcialidad y dar una sensación de que no son independientes y de que responden a objetivos de otro tipo. Ese es un riesgo y por eso hay que criticarlo. Lo que me parece inasumible, y yo lo digo, pienso de verdad que el presidente del gobierno no debe hacer esas críticas y no debe hacer esos ataques. Y digo más, ayer vimos esa frase en la entrevista con Pepa. Bueno, pero no es la primera vez. Todos sabemos que llevamos 2 años en los que las tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial han ido a más. Yo sí calificaría de injerencias muchas de las cosas que hemos escuchado, tanto en sede parlamentaria, con nombres y apellidos de jueces por algunos portavoces de grupos, como después en la sala de prensa del Consejo de Ministros. Creo que lo hemos escuchado, creo que no está bien. Comprendo, y lo vuelvo a decir, que el presidente del Gobierno quiera defender la inocencia, la honestidad de su esposa, de su hermano y de quien considere. Pero en el ejercicio de la presidencia del Gobierno, no, para mí,
bajo mi punto de vista, no puede contribuir a esos ataques. Y menos aún, y lo voy a decir con total claridad, hacia los jueces, que entiendo que los pueda criticar en otros ámbitos y que haya portavoces parlamentarios que también lo hagan en el debate público. Pero cuando las investigaciones precisamente afectan a tu entorno más familiar, incluso aunque tú no confíes en las investigaciones, incluso aunque tú sospeches, no creo que el presidente del Gobierno tenga que hacerlo. Tiene que esperar a que ese proceso termine, a que realmente se vea si hay casos, si no hay casos. Si hay casos, bueno, pues porque yo creo en la separación de poderes y creo, Antón, está privado de sus derechos constitucionales. No está privado de sus derechos constitucionales. Es que el presidente del Gobierno no es un ciudadano como tú y como yo más. No, tiene una responsabilidad. Sí, y los jueces bueno, pues también, claro. Pues es que yo creo que no. ¿Sí? Y por eso creo también, y por eso digo que es de ida y vuelta. Pienso que el presidente del Gobierno no solo tiene una responsabilidad, es que tiene que acometer esa separación de poderes. Y por supuesto que va en un deterioro institucional. Esa es mi opinión. Otra cosa es que tú digas, yo coincido con el presidente del Gobierno, tu opinión personal. O sea, la tesis es, si el presidente del Gobierno considera que se está cometiendo una injusticia y se está violando la ley flagrantemente en algo que afecta a alguien de su entorno cercano, como es presidente del Gobierno, se tiene que callar y esperar a que se perpetúe la injusticia. No puede decir nada. La justicia no, es que los procesos... Claro, es que no lo entiendo. No puede denunciarlo, no puede decirlo. Tiene que respetar el desarrollo del proceso judicial. Como creo en la legalidad y ¿en qué no lo ha respetado? Criticándolo y atacándolo. O sea, no se puede criticar una investigación de un juez. Desde la presidencia del no se puede criticar una instrucción, Pablo. Quiero decir, cuando tú le dices... No se puede criticar una instrucción. Cuando tú hablas de un... Perdón, desde la presidencia del Gobierno yo creo que se tiene que tener el máximo respeto a la separación de poderes y al Poder Judicial. Cuando tú haces esas declaraciones, estás poniendo, evidentemente, completamente en cuarentena y en interrogación ese desarrollo judicial, por lo cual, cuando llegue la sentencia, hombre, partiendo de la premisa de que ya lo estás criticando, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a decir que fenomenal? No, pero que es una eso vas a aceptar, vas a acatar la sentencia. Hombre, solo faltaba. Claro, solo faltaba. Nos encontramos cuando haya un fallo también se critica. Eso es el respeto entre lo que me resulta llamativo es que, por lo visto, cuando un juez hace una investigación, cuando él mismo se salta sus propias normas, no se puede decir. El presidente del Gobierno no lo puede decir. Por ejemplo, estaremos de acuerdo en que el juez Peinado manipuló el testimonio de dos testigos para imputar a dos personas diferentes. Según tú, el presidente del Gobierno no puede decirlo, porque es presidente del Gobierno. Pero vamos a ver... ¿Es un hecho fáctico lo que yo acabo de decir? ¿Sí o no? ¿Es verdad, sí o no? Por no reiterar, solo un apunte. No sé dónde está la interferencia del presidente del Gobierno en todas esas instrucciones, porque hasta donde yo sé, mucho resultado no ha dado, porque ya vemos dónde está cada una de las instrucciones. No sé cuál es la interferencia. Bueno, para completar este panorama, la jueza de La Habana, de Valencia, que instruye la investigación de La Habana, carga en un nuevo auto contra los abogados de los exaltos cargos de la Generalitat Valenciana imputados. Sonia Gómez, buenas noches, redacción. La magistrada denuncia que pretenden apartarla del caso. La jueza habla de faltas de respeto continuas e incluso de violación de los principios de deontología profesional por parte de las defensas, tanto de Emilio Argueso como de Salomé Pradas. Asegura la magistrada que ambos abogados han alimentado una campaña de difamación contra ella que, dice textualmente, destila un machismo atroz. Hace estas declaraciones en referencia a unas quejas que han elevado al Consejo General del Poder Judicial basadas en artículos de prensa que dice la denigran tanto como jueza como mujer, porque insinúan que sería su marido, también juez, el que estaría al frente de esa investigación, de los interrogatorios del caso de la Dana. Además, Nuria Ruiz también denuncia que uno de los abogados habría grabado imágenes de su hija en una sala de vistas justo después de una declaración, algo que ha calificado como repugnante. Por todo ello, la magistrada ha ordenado que se estudie aplicar una posible sanción disciplinaria al abogado de Emilio Argueso, al que acusa de querer que la investigación se centre en ella y no en los posibles responsables de las 228 muertes. Ayer mismo los familiares de las víctimas se concentraron a las puertas del juzgado de Catarrocha para mostrarle su apoyo a la magistrada. Gracias, Sonia. ¿Algún comentario al respecto? Eso sí que es una injerencia en la labor de un juez. Lo que está pasando en Valencia. Eso, y es un caso evidente de mala fe procesal. Y la jueza hace exactamente lo que tiene que hacer,
que efectivamente plantear que se examine su comportamiento y que se examine su abuso de los recursos procesales a su disposición con un objetivo muy claro, que es manipular la instrucción para apartar a una jueza que consideran que no es beneficiosa para sus intereses. Esto sí, si lo estuviera haciendo el presidente del gobierno, eso sí sería una injerencia. Yo no voy a mezclar los temas. Yo creo que lo que le está pasando a esta magistrada es una auténtica vergüenza, es un escándalo, porque además es un intento de coacción de un trabajo en el que, bueno, pues ella quiere poner luz judicial a la tragedia que ha ocurrido en la Comunidad Valenciana, y yo lo que espero es el amparo de las instituciones, es decir, ante una denuncia que ha hecho la magistrada de, bueno, pues de este acoso y de estas circunstancias. Yo lo que espero es que las instituciones, todas las administraciones, todas respalden a, quiero decir, están siendo investigados, quiero decir, a cargos de una administración, ¿no?, el trabajo de la Generalitat Valenciana, pero yo lo que espero es que todas las administraciones le den amparo, le den respaldo para que ella pueda hacer su trabajo con absoluta independencia, porque yo, sin entrar en otras derivadas, es que yo me creo el Estado de Derecho y creo que esta mujer lo que tiene que hacer es su trabajo con todos los recursos. Paloma y Jesús y cierro. Sobre todo hay que dejarla trabajar porque instruye la causa penal de una tragedia que ha acabado con la vida de 228 personas, que es una absoluta barbaridad. A mí me ha dejado bastante helada el escrito que ella ha presentado. También el asunto de las grabaciones relativas a su familia me parece una auténtica barbaridad, que eso sí que se tiene que investigar y que llegar hasta el final. Y si hay connivencia con algún medio de comunicación o supuesto medio, que se investigue hasta el final. ¿De qué estás hablando? ¿De algún medio pseudomedio? ¿Para qué quiere esas fotos un abogado? Claro, efectivamente, ¿para qué las quiere? Fotos de una hija que es menor de edad, por cierto. Y sobre todo insistir mucho, yo también creo que hay que dar apoyo a la instrucción penal de la tragedia de la Dana y que la dejen trabajar. Me parece que es inaceptable y eso sí que se tiene que investigar hasta el final. Contigo, Jesús. La jueza de Catarroya lleva además aguantando en silencio todo este proceso de infamias meses. Y hoy ha dictado un auto en la que denuncia con datos concretos todo lo que está pasando, incluido ese machismo absoluto de pretender que ella, como es jueza, su marido como magistrado, pues es el como que si el marido es el que está haciendo la instrucción. Entonces, ¿no? vuelvo a un punto fundamental. Vuelvo a un punto fundamental. Analicemos el contenido del trabajo de un juez o de una jueza. Yo reto a que se lean los autos que viene dictando la jueza de Catarroya y los datos que va respondiendo con los recursos que le van planteando y trabajando todas las horas del día. En un caso, como decís, tan grave y con 228 muertes. Que se ponga sobre la mesa cuál es el reproche que hay que hacer a una instrucción judicial. Pero ¿por qué digo yo que esto sí es fundamental? ¿Por qué digo yo que esto es una injerencia? Porque esto no es simplemente una opinión. Claro. O emitir una opinión. Se está intentando apartar. No, se están construyendo hechos y fabricando evidencias para tratar de conseguir un resultado jurídico, para influir determinadamente el resultado. Es decir, si yo emito una opinión sobre lo que está haciendo un juez, no hay nada más poderoso y más independiente en España que un juez. Los jueces en España tienen un poder absoluto, están absolutamente blindados. Lo que yo puedo opinar o lo que pueda opinar el presidente del gobierno, no hay más que ver hasta qué punto, cómo van los procedimientos a pesar de tanta injerencia. Pero lo que estamos viendo aquí no es simplemente opiniones o es los abogados diciendo que la jueza esto. No, estamos hablando de una estrategia para construir, aportar evidencias manipuladas para conseguir un resultado jurídico que es apartar a la jueza.